que Dios nos ha hecho a la iglesia, el llamado de la vocación. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Para qué hemos sido escogidos? ¿Con qué propósito usted y yo le servimos a Dios? O sea, nosotros como cristianos tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué razón nosotros le servimos a Dios? ¿Por qué razón usted y yo, con qué propósito estamos usted y yo sobre la faz de esta tierra? Todo ser humano tiene un propósito sobre la faz de la tierra. Ahora, la decisión quien la toma no es Dios. Quien toma la decisión de lo que el hombre hará mientras viva, los días que viva sobre la faz de esta tierra, es el hombre mismo. Y cuando hablo del hombre me refiero también a la mujer. Cuando el hombre es quien toma la decisión, sea negativa o sea positiva, es que va a recibir las consecuencias. Porque yo creo, mis amados hermanos, que a Dios todo nos llama. Gloria al Señor. Yo creo que a Dios todo nos ha llamado. Todo ser humano que Dios mismo ha creado, ha formado. Dios los ha llamado con el propósito de servirle. Pero ahora Dios le ha dado a escoger al hombre la decisión de servirle a Él o no. Y por eso es que es importante nosotros entender cuál es el llamado, cuál es el propósito, por qué tú y yo servimos a Dios, por qué tú y yo caminamos sobre la faz de esta tierra, con qué propósito nosotros hemos llegado. Dios nos ha permitido vivir, amado hermano, y aún más en los días que nosotros estamos viviendo, en días malos, días terribles, las cuales la Biblia nos ha hablado de antemano, donde el Espíritu de Dios nos ha estado mostrando a través de las Escrituras que lo que Dios ha hablado, cada palabra, cada punto, cada coma, lo vemos que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y la iglesia debe entender cuál es el llamado, cuál es su posición sobre la faz de la tierra. La iglesia tiene que entender con qué propósito ha sido llamada, ha sido elegida. Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Dios nos ha elegido, Dios nos ha llamado. Tú y yo, no siendo merecedores de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, Dios nos miró con amor, Dios nos miró con misericordia. Por esa razón Él entregó a Jesucristo, su único Hijo, para que tú y yo fuésemos salvos a través de su sangre en la cruz del Calvario. O sea que Dios no ha inventado otro camino. Dios no habla, gloria al Señor, una palabra hoy y otra mañana como lo hacemos nosotros, sino que Dios habla una sola palabra y tiene un solo camino que nos lleva a la vida eterna, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, Dios lo envió a esta tierra con el propósito para revelarnos las verdades espirituales y para hablarnos acerca de la eternidad del hombre. Santo Señor Dios. Dios nos ha revelado a través de su palabra, Dios nos reveló a través de Jesucristo los propósitos del hombre y los propósitos eternos de Él. Usted y yo hemos sido puestos en esta tierra para entender el propósito, no tan solamente el propósito de Dios, el propósito que nosotros tenemos como seres humanos sobre la faz de esta tierra, a qué vinimos, a qué llegamos, sino para que también entendamos las realidades eternas que están escondidas en Dios. Y por eso Dios nos las revela a través de Jesucristo, para que nosotros entendamos cuál es el camino a escoger, aleluya, a la vida eterna o a la condenación eterna. Porque eso es claro, es evidente en la palabra. Dios nos ha estado revelando, amado, a través de las Escrituras, que el hombre tiene una decisión. El hombre escoge el cielo o escoge el infierno. Porque aquí no hay un camino intermedio. Aquí está la gloria y está el infierno, no hay otra cosa. Por eso es que Dios está desesperadamente a través del Espíritu hablándole a la iglesia, para que la iglesia se aperciba de los días que vendrán sobre la faz de esta tierra, para que la iglesia no se esté preparando, oiga bien, no se esté preparando. Porque Jesucristo dijo que cuando vemos estas cosas, que estemos preparados. Y la iglesia no se puede estar preparando, tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar lista, porque sonará la trompeta y todo aquel que esté preparado, no preparándose, preparado, serán los únicos que
escucharán la trompeta y volarán al tercer cielo, donde mora la justicia, la verdad y la santidad de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Y Dios nos ha revelado los propósitos eternos de Él. ¿Con qué propósito usted y yo estamos aquí? Muchas veces podremos decir, oye, porque Dios, siendo un Dios de amor, un Dios que es muy bueno, Dios no puede condenar a nadie. Claro que ahorita la hermana leyó, dijo que Dios no quiere que nadie se pierda. Pero la decisión la escogemos, la escoge usted, la escojo yo, la decisión si yo quiero salvarme o quiero perderme. Dios no puede obligar a nadie si Dios es un Dios de amor, porque la Biblia habla que Dios es un Dios de amor. Pero Dios tampoco se va a llevar a nadie al cielo, a nadie que le quiera servirle a Él. Dios no quiere a nadie llevarse al cielo, a nadie que quiera entrar al cielo. Porque cuando usted y yo venimos a Cristo, venimos voluntariamente y no por una obligación. Gloria a Dios. Al cielo no van personas obligadas, al cielo van personas voluntarias que quieren escapar de las cosas que van a venir sobre la faz de esta tierra. Y Dios no puede llevarse a nadie al cielo a menos que la persona lo quiera. Porque a nadie es empujado, a nadie es Dios obligado, se lo va a llevar. Santo Señor, aleluya. Pero sí la iglesia tiene que entender el propósito de Dios en su vida. Los amigos que están aquí en esta tarde tienen que entender el propósito de Dios para su vida. Y el propósito de Dios para su vida es salvar su alma. Amén. Para que escapen de las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Porque ¿qué más señales nosotros vamos? ¿Qué señales nosotros vamos a esperar si ya Dios nos las está dando? Amén. Gloria a Dios. Que la NASA confirma lo que la Biblia dice. Santo Señor, aleluya. No es que nosotros estamos locos, no es que perdimos la cordura, es que todo lo que está pasando sobre la faz de esta tierra ya hace muchos miles de años que estaba aquí escrito. Porque Dios es quien conoce la mente del hombre, las intenciones del corazón del hombre. Y ya Dios sabía desde un principio. Pero usted sabe que, aunque Dios sabía desde un principio lo que el hombre haría, ¿sabe que Dios le está dándole la oportunidad por su amor y por su misericordia? Dios le está dándole el tiempo al hombre, el tiempo que se llama el tiempo de gracia, para que el hombre escape, para que el hombre se salve. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere salvar a todo aquel. Dios quiere que entren aquellos que necesitan todavía, que tienen la oportunidad de entrar. Pero es usted quien toma la decisión. Gloria a Dios. Aleluya. Y aún dentro de nuestras congregaciones, también tenemos que saber nosotros, saber tomar la decisión. Porque personas sabiendo dentro de las congregaciones los días que estamos viviendo, viven como si Dios no viniera a levantar la iglesia. ¿Sabe por qué yo no digo que Dios que viven como si Dios no existiera? Porque la iglesia sabe que Dios existe. Amén. Yo digo que la iglesia vive como si Cristo no viniera, porque tú y yo sabemos que Cristo viene. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Porque uno de los puntos es que Pablo oraba por la iglesia para que fuera lleno del conocimiento de la voluntad y toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la número uno. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que orar para que Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría espiritual para usted y yo poder entender la palabra de Dios, para nosotros poder comprender qué es lo que Dios nos está hablando, para beneficiar nuestra vida espiritual. Aleluya. Para nosotros ser beneficiados, amado hermano, de una linda salvación a cual Dios nos ha entregado. Que aprendemos a valorizar los días que estamos viviendo sobre la faz de esta tierra, porque óigame bien, no nos queda mucho. Amén. La iglesia tiene que aprender a valorizar todos los días que caminamos sobre la faz de esta tierra. Tenemos que aprender a valorizar el tiempo que Dios nos está dando, y los amigos tienen que también aprender a valorizar los días que Dios le está dando, porque Él viene. Aunque digan, oiga, me hace muchos años que estoy escuchando eso. Dios Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde. Óigame, mira, amado hermano, todo esto se tiene que cumplir. ¿Sabe qué? Usted me podrá escuchar este mensaje esta tarde y yo me muero ahorita, pero va a venir otro y va a seguir diciendo que Cristo viene.
porque la Biblia lo dice. Y la iglesia tiene que entender que Cristo viene y no puede vivir como si no Él viviera. Y la iglesia tiene que vivir como si Él viniera esta tarde y nos viniera a levantar. Por eso es que tenemos que orar. Por eso es que tenemos que estar consagrados. Por eso la iglesia tiene que orar, tiene que ayunar. Dios está dándole la oportunidad a los amigos para que vean las señales que lo que dice la Biblia es real, es verdadero, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que está escrito, la Biblia ya lo ha dicho. Hay personas que le creen más a la ciencia que a lo que la Biblia dice, si la ciencia está corroborando lo que Dios ya dijo. Esto de las lunas, usted busca en el capítulo 2, verso 30 y 31. Si ya Dios lo dijo a través del profeta. Dios mismo lo dijo desde Génesis capítulo 21. Capítulo 1 y verso 26. Si usted se busca los primeros versículos, cuando Dios está haciendo toda la creación, Él todo lo hizo con el propósito para dejarlas como señales de su venida. ¿Qué más nosotros estamos esperando, amigo? ¿Qué más tú esperas? Que la muerte te sorprenda de aquí ahorita, o de aquí a mañana, de aquí a una semana, de aquí a un mes, a un año. Y sabes qué? Que nadie tendrá excusa, tanto como creyentes y no creyentes no tendrán excusa el día que nos presentemos ante la presencia de Dios. Porque de alguna manera nos han hablado el mensaje, de alguna manera nos han dicho que Cristo viene, de alguna manera nos han dicho que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque nadie entrará al cielo si vive una vida de pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Si el mensaje de Cristo, Cristo vino a predicar amor, Cristo vino a restaurar, Cristo vino a ser el enfermo, pero el mensaje de Cristo, que Cristo se centró, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese era el mensaje de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para poder entrar al cielo tenemos que arrepentirnos y vivir una vida plena y de certidumbre y de santidad ante la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Santo Señor Dios. Una santidad que comienza desde el corazón, de lo más profundo del corazón. Nosotros caminamos de un Cristo que salva, un Cristo que liberta, un Cristo que cambia por completo. Amén. Gloria a Dios. Porque este es el evangelio de poder. Y cuando hablamos de poder estamos hablando de algo mayor, de una fuerza mayor que Jesucristo. Gloria a Dios. Porque cuando tú y yo le permitimos a Dios entrar a nuestro corazón, Dios nos cambia, Dios nos da la paz, Dios nos da el gozo, Dios nos da la felicidad, lo que el dinero, lo que la fiesta, amado. Porque óigame que a mí me gustaba la fiesta, pero ¿sabe qué? Cuando Cristo llegó se fue a la fiesta y Él lo llenó todo. Alabamos a Dios. Y yo no tengo que estar más triste. Se acabó la fiesta y cuando se acababa la fiesta estaba triste otra vez. Entonces tenía que esperar que llegara la boda, el quinceañero, el cumpleaños. Alaba la gloria de papá. Pero cuando Cristo llegó, mira, hasta el día de hoy, tengo 33 años y le sirvo a Dios desde mis 17 años. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y no me arrepiento de tomar esa decisión. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque todo lo que me he hecho ha sido bien. Amén. Porque mientras todo el mundo me dejó, mientras los amigos me dejaron, mientras muchos decían esto es lo que dura 2 semanas, y para la gloria de Dios ya llevo casi 20 años sirviéndole a Dios en mi lucha, en mis pruebas, en mi alta, en mis bajas, cometiendo mis errores. Pero ¿saben qué? Aleluya, llegó aquel que lo llenó todo. Vino el Espíritu de Dios en mí, me cambió y me ha hecho ahora un predicador de su palabra para decir al mundo: arrepentidos porque Cristo viene. Alabados a Dios. Tiene que estar preparada, tiene que estar orando, tiene que estar ayunando, tiene que estar buscando a Dios, para que Dios nos dé la sabiduría, Dios nos dé el entendimiento, para que nosotros comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentado, como dice, como en sacrificio vivo. Presentado vuestros cuerpos en sacrificio vivo. A Dios le tenemos que dar por completo. Tenemos que renunciar, amado hermano, a nosotros mismos. El problema de muchos cristianos hoy en día que no crecen porque no ha renunciado a sí mismo, no ha renunciado a su yo,
no menguado Él para que Cristo, aleluya, gloria al Señor, crezca en Él. Juan dijo que es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y el cristiano hasta que no muera, el cristiano hasta que no entregue sus pasiones, el amigo que no se entregue a Jesucristo por completo, no va a haber un cambio. Pero si yo te aseguro en esta tarde que si tú le entregas tu corazón a Cristo, oiga, amado hermano, si yo creo que tú le entregas toda tu vida a Dios, Dios te cambia, Dios te transforma, Dios te levanta y te vuelve a poner en la posición donde tú estabas. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque esa es la realidad del Evangelio. El Evangelio cambia, el Evangelio transforma, el Evangelio no puede dejar a la gente igual. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué yo todavía sigo en este camino? Porque Dios me cambió. Porque para yo seguir haciendo lo que mismo hacía, las mismas andadas, por eso me quedaba en el mundo, para coger las cosas de juego a Dios. No, las cosas te tienen que cogerlas en serio. Cuando yo vine a Cristo, conocí la verdad, yo digo, aquí se acabó el juego. Aquí hay que coger las cosas en serio, porque Dios es un Dios santo. Y donde, aleluya, le servimos a Dios, tenemos que hacerlo con santidad, temor y reverencia. Cuando venimos a Cristo tenemos que cambiar. Las cosas no se pueden quedar igual, eso es imposible. Que nosotros vengamos a Cristo, las mismas cosas que hacían las sigamos practicando. Por eso tenemos que renunciar al viejo hombre y transformarnos, dice la Biblia, en el nuevo hombre que es por el Espíritu. Ahora nosotros los cristianos somos nacidos, tenemos pero por el Espíritu. Y por eso es que siempre el alma se opone a las cosas que son del Espíritu. Santo Señor Dios, aleluya. Hay gente que se pregunta, oye, es que yo quiero dejar esto, pero es que no puedo. ¿Sabes qué? Porque tú tienes que nacer de nuevo. Eso es lo que pasa. Que tú tienes que nacer de nuevo y tienes que nacer por el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los hombres y todo ser humano ha nacido bajo la naturaleza de pecado de Adán. Y por eso es que tú a veces dices, oye, pero es que yo quiero dejar esto y no puedo. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu si quieres hacer un cambio en tu vida. Gloria a Dios. ¿Por qué te no basta tener una vida de religión? Porque el mundo está lleno de religión. Y por eso usted ve que la religión siempre es lo mismo, todo es lo mismo, la misma repetición. ¿Por qué? Porque no hay cambio, no provoca cambio. La religión, quien provoca los cambios, se llama el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es quien provoca cambios. Y no la religión, porque la religión no salva a nadie. En la religión estaba yo. Y yo seguía igual. Eso a mí no me cambió. Pero cuando vine a Jesucristo, que le entregué mi vida por completo, cuerpo, alma y espíritu, Él me cambió. Él me dio la paz, Él me dio el gozo, Él me dio la felicidad. Aleluya. Pero tuve que nacer de nuevo. Tuve que darle la oportunidad a Dios para que Dios cambiara mi vida, porque yo quería cambiar, pero lo estaba haciendo con mis propias fuerzas. Y tú sabes por qué nunca podía, porque siempre quería hacerlo yo y no dejaba que Dios lo hiciera en mí. Gloria a Dios. Santo Señor Dios. Y por eso hasta que un día me cansé y le dije a Dios mío, cambia tú mi vida. Y cuando Dios entró a mi vida, entonces cambió mi vida por completo. Y ahora le puedo decir, Señor, ahora yo no me mando yo, Él me manda a mí. Pero amado, ¿sabes qué? Que hay gente entra en las iglesias que todavía se mandan ellos y no Dios en ellos. Aleluya. Se fueron ahora. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer en el Espíritu si queremos ver la gloria de Dios. Gloria a Dios. Si queremos ver un cambio. Mira lo que la palabra de Dios dice. En el verso 7, el 11 del mismo capítulo que leímos. Dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Santo Señor Dios. Puede ser que Dios ha instituido los líderes para enseñarnos a nosotros, para que aprendamos a conocer más a Cristo. Santo Señor
La iglesia tiene que crecer. Espiritualmente hablando, la iglesia tiene que crecer en el espíritu. Para eso Dios puso pastores, puso apóstoles, no lo digo ahora. Aleluya. Puso apóstoles que lo entregaron todo. Murieron a ellos para que la iglesia creciera. Sufrieron para que la iglesia gozara de la presencia de Dios y de los dones y de las bendiciones y de los talentos. Otros se sacrificaron para que otros tuvieran la bendición. Otros entregaron su vida para que hoy tú y yo podamos estar aquí tranquilos, escuchando la voz de Dios, la palabra del Señor. Y por eso Dios todavía sigue levantando líderes para instruir a la iglesia, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Y cuando hablamos de perfecto, no es que cometamos, no vamos a cometer errores, es que vamos a ser personas íntegras y le vamos a ser fieles a Dios y leales a Dios, no importando lo que nos pase. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque las personas no entienden que la prueba nos ayuda, nos alcanza a acercarnos más a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Las pruebas, amados hermanos, son el instrumento que Dios usa para nosotros crecer en el espíritu. Aleluya. Nos ayudan a ser mejores creyentes maduros en el Señor. Eso es lo que hacen las pruebas. Las pruebas no es para tumbarte al piso. La prueba no es para tirarte en un rincón y sigas llorando. La prueba es para que tú madures, para que tú crezcas. No es para que tú te quedes en el mismo lugar. Para eso es la prueba. Para eso se nos ha sido instruido en la palabra. Santo Señor Dios, aleluya. Para que tengamos el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia espiritual. Aleluya. Pero el problema de hoy es que no queremos ser enseñados. El problema de hoy es que mientras más se nos predica, más rechazamos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo puedo estar hablándole a ustedes hoy y tal vez haya alguno de ustedes. A mí no me interesa lo que esté diciendo ese loco, pero ¿sabes qué? Lo que este loco está diciendo, un día Dios va a decir, ¿te acuerdas lo que aquel loco te dijo? Era verdad. Porque yo lo dije en mi palabra. Yo lo estipulé en mi palabra. Y lo que él te estaba hablando era mi voz, era mi palabra. Era mi espíritu que te estaba hablando. Y por eso es que la iglesia tiene que escuchar, tiene que aprender a ser instruida, tiene que dejarse enseñar para que crezca y aprenda a escuchar la voz de Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Claro está. Claro está. Porque la palabra de Dios es dura. Dura para aquel que está viviendo no conforme al espíritu, sino conforme a la carne. Por eso siempre dicen que siempre tenemos el marrón, tenemos el garrote. ¿Saben por qué? Porque el que vive en el espíritu se deja enseñar por el espíritu. Amén. Y cuando Dios habla, sabe, aprende a aceptar la palabra cuando es de parte de Dios, porque está viviendo conforme al espíritu. Pero aquel que vive en una vida de pecado, en una vida de concupiscencia, se enoja cuando se habla la palabra de Dios, porque no es el que está predicando, es la palabra de Dios que se hace viva. Es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y cuando esa palabra es hablada, es predicada, el espíritu de Dios está traspasando el alma, los tuétanos, el corazón, para que se arrepientan y abran los ojos. Bendito sea Dios. Para eso es la palabra. Para cambiar, para transformar, para traer el conocimiento de la verdad. Gloria a Dios, aleluya. Usted no se ha dado cuenta, hermano, que mientras los días más pasan, muchas personas salen con muchas loqueras. Locos por ahí, cuantas cosas sacan de la Biblia se le inventan. Pero claro está, la Biblia ya lo ha dicho. Estamos viendo la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Uno que se ha retractado, abandonado la verdad. Y estamos viendo cómo iglesias hoy en día, que lo que te predican es meter de dinero, pero no le predican a la gente que hay que arrepentirse, que hay que vivir en santidad, que hay que vivir en amor, que hay que suplir la necesidad, y sin embargo ellos te piden para llenar los bolsillos de ellos, y no porque te predican por amor. No te predican para que tú te salves, no te predican para que tú escapes de lo que viene. ¿Por qué? Porque solamente ellos piensan, dice la Biblia, en lo terrenal. Parece que uno
uno ver esos templos llenos, la capacidad, pero sin embargo con poca relación con Dios o ninguna. Aleluya. Santo Señor. Y por eso es, mi amado hermano, que nosotros estamos, por eso es que nosotros luchamos cada día. ¿Para qué? Para que, amado hermano, nosotros aprendamos a llegar al conocimiento de la verdad. Por eso Dios puso pastores, maestros, evangelistas. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, la estatura espiritual que debe de crecer en medio del pueblo. La iglesia tiene que aprender a crecer. La iglesia tiene que crecer. Por eso Dios ha puesto líderes para que nos enseñen. Y aquel que conoce la palabra de Dios sabe cuando una persona nos está instruyendo porque quiere que crezcamos, quiere que nos salvemos, quiere que hagamos la voluntad de Dios agradable y perfecta. Uno lo sabe. Pero hoy en día vemos muchísimos por ahí que vienen y construyen un templo de millones de dólares. No es que yo esté en contra de los millones de dólares, pero lo malo no es el dinero, lo malo no es el pecado, no está en el dinero. El pecado no consiste en tener dinero. Quisiera yo ser rico. Aleluya. Usted sabe cuál es el pecado, no es el dinero, es el amor. Y por eso tenemos muchos predicadores que lo que predican es por amor al dinero, por llenar el bolsillo. Y las almas, ¿qué? La salvación de ellos, ¿qué? De las vidas que allí se congregan. Porque ni a ellos les interesa la salvación de ellos, menos les va a interesar de un pueblo que lo tienen engañado, que no le están hablando de la verdad. Y por eso es que depende de cada líder, de cada pastor, de cada maestro, de cada evangelista de enseñar la verdad. Porque Dios nos pedirá cuenta un día, amado hermano, porque tuvimos la verdad en nuestras manos y no nos atrevimos a hablarla. Por eso es que muchas veces no nos atrevemos a hablar al pecador que se tiene que arrepentir, no porque se nos van. No, mi amado hermano, hay que predicarle porque Cristo le predicó con amor, porque Cristo lo único que quería era que se salvara, que se arrepintiera, porque Cristo quiere llevárselo al cielo. ¿Qué más ejemplo tenemos que aquel ladrón que estaba en la cruz? ¿Ah? No que era uno bueno y uno malo, porque los dos eran malos, por malo era que estaban ahí, por pillo, por ladrones, por rateros, como usted le quiera llamar, estaban allí. No que eran, como siempre lo pintan, uno bueno y uno malo, ¿no? Los dos eran malos y el que era bueno y justo era Jesucristo. Y qué más ejemplo que aquel hombre reconoció en aquel momento, último momento de su vida, y se arrepintió, hermano. ¿Y qué le dijo el Señor? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y si tú le das la oportunidad a Dios, desde hoy Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Desde hoy, Él te limpia con su sangre. Hoy Él te hace nuevo. Hoy Él borra tus pecados, tus rebeliones. Gloria a Dios, aleluya. Hoy Él los borra por completo. Hoy Él te cambia, Él te transforma, hoy Él te da la paz que nada te lo puede dar. Amén, gloria a Dios. No hay nada en este mundo que pueda llenar el vacío que nosotros tenemos en nuestra alma y en nuestro corazón. Porque muchos de los que estamos aquí teníamos un vacío tan terrible que nada podía llenar ese vacío. Porque al final y al cabo, por más que brincábamos, por más que nos gozábamos, por más que saltábamos, íbamos de aquí para allá buscando una felicidad, al fin y al cabo, a la hora de dormir, ahí es que entonces venía la tristeza, ahí entonces nos sentíamos solos, ahí sentíamos que nadie nos amaba, ahí eran las personas más infelices que nos sentíamos cuando llegaba el momento de la hora de acostarnos. ¿Sabe por qué? Porque nada de aquello, nada de lo que hicimos, que fuimos de aquí, fuimos para allá a buscar la paz y fuimos a buscar la felicidad, entendíamos que nada de eso podía llenar nuestro vacío. Pero cuando vino uno, Jesucristo, Él lo llenó todo. Amén. Amén. Él cambió nuestra vida. Él cambió nuestro ser. Y por eso es que usted y yo le estamos aquí alabando, le estamos glorificando. Parece que muchas personas no entienden que por qué estamos en un lugar, un domingo. En un domingo deberíamos estar en la playa, estándonos bronceando del sol. ¿Ah? Que podíamos estar, mire, por ahí dándonos la buena vida. ¿Sabe por qué estamos aquí congregados? ¿Sabe por qué? Le voy a decir, porque Cristo nos cambió y estamos agradecidos de Él. Y por eso es que hoy en este día domingo,
Hoy día domingo, el primer día de la semana, venimos a dedicárselo a Dios. Por eso es que estamos aquí desde la mañana hasta por la tarde, porque estamos agradecidos, porque nada de lo que hicimos pudo llenarlo, pero cuando vino Él lo llenó todo. Él nos limpió con su sangre y hoy podemos estar felices, alegres, contentos y un matrimonio estable, unos hijos estables, y por eso le damos gloria y gracias a Él. Si hoy tenemos matrimonios estables, familias estables, gracias a Jesucristo. Porque la gran mayoría de los matrimonios que han llegado a esta casa vinieron destruidos, a punto del divorcio. Pero gracias a Jesucristo, que Él restauró nuestras vidas y restauró nuestros matrimonios. Muchos vinimos con problemas, pero Él lo cambió todo. Para nosotros se veía imposible, pero para Él todo es posible. Porque mientras tú y yo lo estamos mirando de una manera negativa, todo Él lo mira positivo. Porque de lo negativo Dios puede sacar algo positivo a nosotros. Porque mientras todo nos veía como el malo del barrio, sin embargo Dios veía en nosotros algo diferente. Dios veía un pastor, Dios veía un evangelista, Dios veía un maestro, Dios veía un misionero. Mientras todo el mundo nos daba de codo, mientras todo el mundo nos despreciaba, ahí decía: mira un siervo, mira mi siervo, mira mi sierva. Y gracias a Él, por eso estamos aquí dándole la gloria a Dios, porque hoy nos ha hecho ministros de su palabra, cuando no lo éramos merecedores de nada. Santo el Señor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usted y yo tenemos un ministerio, todos tenemos un ministerio, y es de predicar el evangelio. Tú y yo tenemos el compromiso de presentar a Jesucristo. Y dice la palabra: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En el pueblo tiene que haber unidad para que haya manifestaciones del poder de Dios. Todos tenemos que tener una misma fe, porque todos fuimos bautizados en un mismo bautismo. Bautismo, símbolo de muerte y resurrección. Usted y yo hemos sido cambiados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y usted y yo hemos pasado de muerte, hemos pasado a vida. Y por esa es la razón de que nosotros servimos a Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Evangelio se nos ha presentado, el Evangelio se nos ha enseñado con el propósito de que nos presentemos justos ante Dios por medio de Jesucristo. Una vez Cristo viene a nuestra vida, Él nos justifica, Él perdona nuestros pecados, Él nos limpia, borró todas nuestras rebeliones. Pero tú ni yo podemos ser justificados delante de Dios por lo que nosotros hagamos, sea por las obras. Tú y yo somos justificados a través de Jesucristo. Gloria a Dios. No de nadie más, de Jesucristo. Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe. La Biblia dice que esto es por fe y no por vista. Nosotros creemos en Jesucristo y por esa fe nosotros que entonces hacemos obras. Porque la fe nos mueve, la fe nos motiva, la fe nos mueve a hacer lo que es de Dios, lo espiritual. Pero también nos mueve a hacer las cosas que son de Dios. A ayudar, a bendecir. Ese es el propósito que la iglesia tiene que entender para que la iglesia crezca. Para que el mundo vea en nosotros que la iglesia verdaderamente sí tiene el amor de Dios en ellos. Porque como nosotros demostramos el amor de Dios, las obras, pero juntamente con las obras tiene que obrar también la fe. Y de esa manera usted y yo reflejamos el amor de Dios al mundo entero. Pero la iglesia, dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
Usted sabe por qué muchos andan ajenos a la vida de Dios como si Dios existiera por la dureza de su corazón, que por más que se les habla el evangelio, siempre tienen un contrafuerte que no quieren recibir la palabra del Señor. Gente que no tendrán excusa en el día que se encuentren con la muerte por la dureza de su corazón, no van a tener excusa. Muchos en las iglesias no tendrán excusa porque siempre se les predicó, siempre se les enseñó la verdad, pero no quisieron recibir la palabra por la dureza que había en el corazón de ellos. Gloria a Dios. Y ese es el problema, que la iglesia no crece porque siempre estamos rechazando la palabra del Señor. La iglesia no crece porque siempre estamos debatiendo con los mensajes que se nos predican desde un altar. Siempre estamos debatiendo con lo que se nos enseñan los maestros en los estudios. Siempre estamos debatiendo con todo lo que se nos enseña en la casa del Señor. Y eso era cuando antes nosotros no teníamos a Cristo. Ahora nosotros tenemos que andar en una vida nueva del Señor. Ahora nosotros tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que dejarnos instruir para nosotros poder crecer en el evangelio, porque de ninguna otra manera vamos a poder crecer. Dice la palabra, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que le estaba hablando ahorita, todo ser humano viene con la naturaleza de Adán, de pecado. Pero ahora, ese es el viejo hombre. Aleluya. ¿Por qué? Porque el alma, oiga bien, el alma tiene la capacidad de tomar decisiones. El alma tiene la capacidad de hacer muchas cosas, de tomar decisiones, de pensar, de razonar, el alma. Pero cuando tú y yo nacemos por el Espíritu, ya nosotros no podemos obedecer a nuestra alma. ¿Se da cuenta? Porque nosotros hemos sido nacidos por el Espíritu, y por eso Romanos dice que Él nos ha dado ¿qué? La conciencia. Y cuando ahora nosotros somos guiados por el Espíritu, es el Espíritu que nos habla nuestra conciencia y nos redarguye y nos dice, no hagas eso. Aunque el alma que tiene el deseo de hacerlo por la naturaleza caída, el Espíritu nos dice en la conciencia, no lo hagas. Y la iglesia tiene que aprender a saber escuchar cuando el Espíritu le está hablando, porque hay personas que ignoran la voz del Espíritu de Dios cuando el Espíritu le está hablando, y por eso es que entonces cuando cometen el pecado, abren los ojos, se dan cuenta de que han pecado contra Dios, no que han fallado, que han pecado. Porque si algo hace el Espíritu te hace evitar que tú peques delante de Dios. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a guiar a la santidad y a la verdad de Dios. El Espíritu Santo te va a enseñar la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero tú tienes que permitirle a Dios, tú tienes que permitir al Espíritu de Dios que el Espíritu de Dios te guíe. Hay que pedirle oídos sensibles a la voz del Espíritu para poder escuchar la voz del Espíritu cuando nos habla. Aleluya. Y parece que las personas se desenfrenan haciendo, ¿por qué? Porque mientras el Espíritu le dice no lo haga, lo hace. Porque no han aprendido a saber dominarse a sí mismos. Y Dios nos ha dado algo que se llama dominio propio. El dominio propio, el cristiano tiene que aprender a saber controlarse. Y eso no es que es el Espíritu, está en nosotros, Dios lo puso en nosotros. El dominio propio. Y hay cristianos que no se saben controlar. Hay cristianos que cuando viene la tentación no saben qué hacer. ¿Saben por qué? Porque todavía no han aprendido a escuchar la voz del Espíritu. Gloria a Dios.
Porque tanto que el Espíritu de Dios ha tratado con ellos que ya no conocen la voz del Espíritu. Gloria a Dios. Por eso el Señor dijo, por eso el Señor dijo, las ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Verdad que sí? El que entonces sabe escuchar la voz del Espíritu, escucha la voz del Señor. Y los que son ovejas saben escuchar la voz de su Señor, de su maestro, de su pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que el que vive en el Espíritu sabe cuando el Espíritu le está hablando, lo está molestando, le está inquietando. ¿Para qué? Para que no haga lo mismo que hacía antes. En otras palabras, porque ya nosotros tenemos una vida nueva en Cristo. Aquí hay algunos que me conocen, que a mí me gustan esas cosas, y ahora ya han podido ver cómo Dios me ha cambiado, me ha traído, me ha transformado. Claro que todavía estamos todavía en la rueda del alfarero, pero ¿sabes qué? Yo creo que ha sido bastante el cambio, bastante grande lo que Dios ha hecho en mí. Pero tenemos que permitírselo al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu no va a hacer nada por la fuerza. Por eso se equivoca muchos por ahí que dicen que el Espíritu es una fuerza. Porque el Espíritu Santo no obliga a nadie. El Espíritu Santo, claro que sí, te habla a tu conciencia, te inquieta, te redarguye, te reprende para que no hagas. Usted sabe algo. Hay personas que no son creyentes, pero sin embargo Dios les habla a la conciencia. Y se cumple lo que dice Romano. Porque cuando yo no servía a Dios, yo escuchaba una voz que me decía: no lo hagas, no puedes hacer eso, eso está mal, no lo hagas. Pero sin embargo yo no obedecía ¿a qué? A la conciencia, porque no conocía a qué, al Espíritu. Pero sin embargo hacía que lo que la carne o el alma me pedía hacer, porque no aprendí a escuchar la voz del Espíritu, porque no conocía la voz del Espíritu. Gloria a Dios. Y por eso es que ahora yo te puedo hablar de estas cosas. Ahora que ya estamos en Cristo, ya no podemos escuchar la voz que nos está hablando. Ya nosotros no podemos seguir conforme andando nuestras propias concupiscencias. Tenemos dominio propio para saber dominar todas esas cosas y aprender a escuchar la voz del Espíritu cuando el Espíritu Santo nos habla. Y esas son una de las cosas que le hace crecer una iglesia, y es aprender a escuchar la voz del Espíritu. A veces tenemos el Espíritu, al Espíritu Santo muchas veces lo tenemos como lo presentan otros, como una fuerza, como que es para lanzar, como que es para hablar lenguas bíblicas. Pero el Espíritu Santo es mucho más que eso. El hablar en lenguas y de hacer es una confirmación de la llenura del Espíritu Santo, es una manifestación. Pero el Espíritu Santo va mucho más allá, porque el Espíritu Santo hace cambio en nosotros. Nos hace hablar, nos hace comportar de una manera diferente. Nos hace tratar a las personas con decencia, con respeto. Porque muchos de nosotros no éramos muy así, con mucha decencia y respeto. Pero ahora el Espíritu de Dios hace esos cambios y nos hace tratar a otras personas con respeto y decencia. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si yo no puedo creer que un cristiano, que yo lo veo haciendo cosas medias raras, traspasándose allí, traspasándose con la gente, con las hermanas de la iglesia, yo no creo eso. En vez de mirarla con los ojos de amor, la mira con los ojos, levanta esa mano y adora a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque todavía no se ha nacido en el Espíritu, no se ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y la Biblia sigue diciendo, yo creo que no voy a poder entrar. Es que el Señor sabe la necesidad que está tarde. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, renovarse en el espíritu, para uno poderse renovar en el espíritu, tiene que haber nacido ¿qué? De nuevo.
Cuando estamos hablando de la mente no es el cerebro. La mente de Dios es la conciencia que está en nosotros. Cuando el Espíritu de Dios nos está hablando y nosotros por el Espíritu de Dios nos vamos renovando en Dios, y nosotros, el Espíritu lo que nos hace es llevarnos ante Dios y humillarnos. Escucha bien, humillarnos ante la presencia de Dios, para que ya nosotros no le demos ya libertad a la carne de hacer las cosas que antes hacían. Nos va a llevar a humillarnos ante Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Nos lleva a consagrarnos ante la presencia de Dios cuando escuchamos la voz del Espíritu. Y mientras usted y yo nos consagramos a Dios, nos vamos renovando en el espíritu de vuestra mente. Ya nosotros ya no tenemos esa manera de pensar desenfrenada que antes teníamos, sino que ahora nos vamos en oración, nos vamos en consagración, nos vamos en humillación delante de Dios, para que Dios nos enseñe por el Espíritu las cosas que a Él le agrada y lo que le desagrada. Y eso es lo que nos lleva a una vida de comunión con Dios y una vida de santidad en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que hace la palabra del Señor, que nos lleva a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y ahí entonces vamos a ver un cambio, vamos a ver el fruto, vamos a ver el crecimiento de la iglesia, vamos a ver el crecimiento individual de cada hermano. Ahorita la hermana leyó, cuando leyó allí, creo que fue, si no me equivoco, en segunda de Pedro, dice que Pedro dijo que había que crecer. La iglesia tiene que crecer. La iglesia tiene que crecer. ¿Y cuál es de la manera que se crece? Renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Como dijo Pablo a los romanos, y ya termino con esto. Como le dijo Pablo a los romanos, será en otra ocasión que voy a tener que terminar. Pero ¿sabe qué? Pablo le dijo a los romanos que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Lo racional es el raciocinio del ser humano, que entendemos que Dios que nos cambió, Dios nos santificó, Dios nos justificó, como dice la palabra. Los que lo mismo llamó, esto mismo santificó, los que santificó también los justificó. ¿Verdad que sí? Ahora, el culto que nosotros tenemos que darles a Dios, oiga bien, es en espíritu y es en verdad, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros, reconociendo el cambio que Él ha hecho en nosotros, reconociendo que sin Él no somos nada, que tenemos que entregarnos a Él en espíritu, en alma y en cuerpo. Renunciar a nosotros mismos, renunciar a los deseos, renunciar a las pasiones, negarnos a nosotros mismos y comenzar a cargar la cruz. En las luchas, en las pruebas, claro que es duro, claro que es difícil, pero con Cristo todo se puede. Todos lo saben. Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo porque nos fortalece. Pero tenemos que entregarnos por completo a Dios para poder renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Hay un crecimiento en la iglesia del Señor. Tenemos que volver a renovarnos. Tenemos que volver a buscar a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que te adoren. Tenemos que servirle a Dios, tenemos que entregarnos por completo. Cuando venimos a Cristo, al Evangelio, está completo. Amén. Y tenemos que crecer. Vuelvo y lo digo, la iglesia tiene que crecer. Esta iglesia tiene que crecer. Esta iglesia no puede seguir en el lugar donde estamos. Esta iglesia tiene que crecer. Y yo creo que toda iglesia llamada de Jesucristo, toda la iglesia en general tiene que crecer. Todo creyente tiene que crecer. Porque en nosotros se va a reflejar si Dios está en medio de nosotros o si Dios no está en medio de nosotros. La iglesia que da testimonio aquí en la tierra de que Jesucristo vive, de que Él es real, de que Él cambia las vidas, de que Él cambia las personas. Por eso dije al principio que nosotros, yo creo que al cristiano Dios lo cambió por completo. Nosotros no somos buenos porque somos cristianos. ¿Escuchó eso?
Porque hay gente que se tiene el título de cristiano, pero usted sabe que nosotros no somos buenos porque somos cristianos. Usted sabe que fue lo que nos cambió, no es por ser cristianos, nosotros lo que nos cambió fue Jesucristo. Nosotros no somos cristianos porque somos buenos. Nosotros somos lo que somos ahora por la gracia y por la misericordia de Dios. Somos lo que somos ahora porque a Dios le plació salvarnos a nosotros. ¿Tú sabes por qué Dios nos ha traído hasta aquí? Porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque muchos, aún hasta el momento de nacer, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Cuando yo nací, mi mamá de testigo, los doctores no le dieron esperanza de que yo pudiera sobrevivir. No le dieron esperanza. Pero yo reconozco que estoy aquí por la gracia y por la misericordia de Dios. Cada uno de ustedes estuvieron al borde de la muerte. ¿Y sabe por qué ha estado hasta aquí? No es por sido tu propia fuerza. No ha sido por tu propia fuerza de que a ti no te han asesinado o de que cuando tú eras pequeño no tuviste un accidente que hubieras perdido tu vida. Gloria a Dios. ¿Tú sabes qué? Es el amor y la misericordia, porque Dios te está llamándote con cuerdas de amor, como dice la palabra, porque Él no quiere que tú te pierdas, quiere que tú te salves. Hay personas que son marcadas desde la niñez y el enemigo le ha tomado control de su mente y de su vida. Personas han sido marcadas, han sido violadas, han sido maltratadas desde su niñez. Y sabes que eso es lo que no les permite buscar a Dios, porque tienen que permitirle al Espíritu Santo que les sane las heridas. Gloria a Dios. Personas que están heridas. Personas que están heridas por lo que le hicieron. Personas que han sido marcadas por la vida, por algún familiar, por alguien que les hizo daño. Y por eso hoy han dicho, Dios no existe. Por eso la gente ha dicho, Dios no existe, porque mira lo que me hicieron. Dios no tuvo culpa de la decisión de algún familiar o de la persona que a quien te hizo a ti daño. Pero ¿sabes qué? Dios cambia, Dios transforma y Dios hace todas las cosas nuevas. Como decíamos hace una semana atrás, creo si no me equivoco, la semana pasada, hace 2 semanas en la emisora, muchos de nosotros decíamos, no, yo voy a hacer así porque mi papá era así y porque mi tío, y el otro viene y sigue diciendo, amado hermano, eso es una generación de maldición que cuando nosotros venimos y tenemos nuestros hijos, eso mismo queremos transmitírselo a nuestros hijos. Y después cuando venimos a ver, amado hermano, hemos arrastrado con toda esa maldición desde nuestros tatarabuelos, de los padres de nuestros padres, hermano, y eso sigue por ahí. Amado hermano, y cuando llega Cristo, Cristo rompe esa cadena. Amén. Y comienza una nueva generación. Amén. Comienza nuevos cambios. Comienza a fluir la bendición en nuestra familia. Comienza Dios a hacer grandes cosas. Eso es lo que hace Dios. Que ya nos van a conocer porque a fulano sultano o por el sobrenombre que le tenían. Ahora nos van a conocer como hombres y mujeres de Dios, como hombres y mujeres de integridad, como hombres y mujeres que Dios ha hecho un cambio, bendito sea Dios. Y nosotros hemos sido llamados a provocar cambios, y por eso es que la iglesia se tiene que renovar en el espíritu de la mente. ¿Sabe por qué? Para provocar cambios aún en las generaciones que vienen. Gloria a Dios. Porque sabes que, amado hermano, a nosotros no nos queda mucho aquí en la tierra. Las generaciones que siguen viniendo después de nosotros, lo que estamos viendo, tristemente esto no va a mejorar. Esto no hay quien lo cambie. Esto no hay presidente, esto no lo cambia Obama, esto no lo cambia el presidente de Rusia, esto no lo cambia nadie. Las cosas no van a mejorar. Están buscando las Naciones Unidas, oiga bien, las Naciones Unidas están buscando soluciones. Están buscando soluciones para el SIDA, para el cáncer, soluciones para el hambre que hay, soluciones para los problemas en las calles, que tienen que hacer más cárceles, tienen que contratar más personal para que en las calles puedan tomar control de esta sociedad que se sigue corrompiendo. Leyes a favor, no es que estamos, oígame bien, no es que estamos en contra de homosexuales ni que somos homofóbicos como lo quieren decir. Es que nosotros, amado hermano, tenemos que predicar lo que Dios dijo, que es abominación. Oiga bien. Y vemos que esta nación
Y en todas las naciones están pasando leyes que no es que nosotros estamos en contra de ellas, es que Dios aborrece esos pecados. Dios, sin embargo, oiga bien, sin embargo, Dios ama a ese hombre y ama a esa mujer. Aunque esté atado en ese pecado de homosexualismo y lesbianismo, Dios ama a ese hombre y a esa mujer. Porque, hermano, lo lógico es que Dios desde un principio hizo un hombre e hizo una mujer. No, es que lo que pasa es que nacieron así. Hermano, no nacieron así. Yo he sabido de personas, óigame bien, de personas que hoy en día son cristianos, que hoy en día son creyentes, que fueron transexuales, se hicieron operaciones, se hicieron de todo porque ellos, ¿saben por qué? Porque a ellos cuando eran niños, muchos de ellos fueron abusados por sus propios tíos, por sus propios padres. Y ese espíritu se les metió en la cabeza. Ese demonio tomó control de su vida y conozco de uno en el Perú. Conozco un testimonio de uno del Perú que se transformó completo, se hizo las operaciones. Pero cuando llegó Cristo a su vida, Cristo lo cambió. Se le fue ese demonio, hermano. Y hoy es predicador de la palabra. Porque Dios cambia. Yo creo, hermano, que Dios cambia. Dios transforma si se le da la oportunidad. Y sabes que cuando abrió los ojos, cuando Dios lo libertó, él se miró su cuerpo y dijo que esto he hecho con mi cuerpo. Hermano, porque es que no son ellos. No son ellos. Es un espíritu que nos controla las mentes por los abusos, por los atropellos que se cometieron contra ellos desde su niñez. Pero tenemos que decirle a ellos que necesitan un cambio. Tenemos que decirle al mundo entero que necesitan un cambio si quieren ir para el cielo. Porque Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y viene por su pueblo. Alabado sea el Señor. Pero la iglesia tenemos que renovarnos en el Espíritu Testamento. Por favor, mire, estos mensajes que estamos trayendo no venga y vaya y vuelve y vive, hermano. Metamos esta palabra en el corazón. La iglesia tiene que renovarse cada día. Porque todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando alrededor del mundo, nos están diciendo que Cristo viene. Amén. No hay de otro. Porque todo está aquí escrito. Si le estoy diciendo que la NASA, los científicos que se dicen ser ateos, dicen que lo que está en la Biblia, lo que está pasando está en la Biblia, ¿qué más nosotros podemos seguir diciendo? Si los mismos que dicen ser ateos, que dicen que no creen en Dios, están diciendo que lo que dice la Biblia. Hermano, hay un dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y peor sordo el que no quiere oír. Ese es un dicho, ¿verdad? Que dice, pero es la realidad. Y yo digo que el que no se aperciba de estas cosas que están pasando no tiene excusa. Porque todo está aquí en esta palabra. Y oiga bien, no nos sorprendamos cuando en Israel, próximamente en estos días, próximamente en la semana o en los próximos meses, vaya a estar una guerra. Y nuestra mirada no puede estar puesta en la economía, que si la bolsa de valores, que si el bolso. Olvídese de eso. Nuestra mirada, todo lo que pasa en Jerusalén, de Jerusalén nos están gritando que nuestro Redentor se acerca. No hay más nada. ¿Por qué no nos hemos hecho la pregunta? ¿Por qué siempre todo tiene que ir alrededor de Israel? Un país que le han quitado casi todas las tierras. Un país que en el 1948 se hizo nación. Hace unos 60 y tantos de años atrás volvieron a ser nación porque era una nación desde hace miles de años. Pero por el pecado
que ellos cometieron contra Dios, Dios los dispersó por el mundo entero. Y otra vez en el 1948 volvieron a ser nación. ¿Y por qué todo tiene que ir alrededor de Israel? ¿Por qué todo el mundo que está, todos los árabes que están alrededor de ellos, siempre están en guerra con Israel? ¿Por qué el mundo entero, los presidentes del mundo entero tienen los ojos puestos en Israel? Porque Israel es el pueblo de Dios. Así de sencillo, porque está aquí escrito y ese es el pueblo de Dios. Y Dios dijo que el que se meta con ellos se está metiendo con la niña de sus ojos. Y todo lo que pase allá, nosotros tenemos que tener puesta la mirada allá, porque pronto nosotros nos vamos. Antes de que suceda lo que viene para esta tierra, el periodo de 7 años de tribulación que habla Apocalipsis, la iglesia se va con Cristo. Pero antes de su venida, antes de que nosotros nos vayamos con el Señor, vamos a seguir viendo cosas que nos están diciendo a voz en cuello que Cristo viene pronto. Vamos a seguir viendo cosas horribles por la televisión, por los medios de comunicación, que van a seguir saliendo cosas horribles. A las personas se les habla esto, quieran creer o no lo crean, nosotros lo hablamos. Pero mira, algo que yo le decía a mi esposa en estos días, y ya me voy a callar. Algo que yo le decía a mi esposa, la Biblia dice, oye bien, la Biblia dice que el diablo sabe que le queda qué. Eso lo dice la Biblia. Imagínense que el diablo más viejo que usted y yo. Él se hizo diablo porque quiso hacerse diablo, no fue que Dios lo hizo, por si acaso. ¿Y por qué Dios hizo al diablo? No sé qué esa pregunta. No es que el diablo se quiso hacer diablo, porque quiso ser mayor que Dios. Yo solo hablo en el profeta Ezequiel. No voy a entrar ahí. Pero ¿sabes qué? Si él sabe, si él lo sabe, que a él le queda poco tiempo, ¿cuánto más la iglesia tiene que saber que Cristo viene? Él sabe que le queda poco tiempo. ¿Por qué sabe que le queda poco tiempo? Porque si él siendo diablo sabe que Cristo viene. Gloria a Dios. Y la iglesia vive como si Cristo no viniera. Mira qué cosa. El mundo vive como si Cristo no fuera a venir, como si esto fuera falacia, fuera cuentos. Sin embargo, cuando la Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo, ¿por qué sabe que le queda poco tiempo? Porque una vez Cristo venga a levantar la iglesia, hay algo que le va a quedar son 7 añitos más. Y dice que será dado por 1000 años y después se vendrá el juicio. Hermano, es que no se nos puede escapar eso de nuestra mente. Porque si él siendo diablo sabe que Cristo viene, si él siendo diablo sabe que le queda poco tiempo, ¿cuánto más la iglesia? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto más la iglesia tiene que saber que Cristo está a la puerta? Si él siendo diablo lo sabe, imagínense nosotros la iglesia. ¿Cuánto más nosotros tenemos que saber? ¿Cuánto más que estas señales nos están diciendo, que jamás se sigue diciendo, que son señales del tiempo del fin? Entonces yo digo que hay que estar más que locos. Hay que estar más que locos para no hacer caso a lo que esta palabra dice. A nosotros nos dicen que estamos locos, pero sabe que el problema no es eso. El problema es, la Biblia dice que para la cruz, dice que la cruz para muchos es locura. Eso es lo que dice la Biblia, por eso dice que somos locos. Eso decía yo cuando no le servía a Cristo, hasta le tiraba piedras también. Ahora si me las tiran tengo que aguantar porque yo las tiraba también. ¿Cuántas la mano digo? ¿Ah? Pero ¿sabes qué? Es que el problema no es que seamos locos. Es que el problema es que cuando Cristo nos lleve, el manicomio de nosotros va a estar a donde. Entonces si estamos locos, pues con mucho más ganas tenemos que gozarnos, porque como quiera, el manicomio de nosotros no va a ser aquí abajo, sino va a ser a donde. En el reino de los cielos. Así que hermano, apercíbase, amigo, apercíbase, Cristo viene, no hay de otra. Hay que escapar. Hay que escapar, hermano, porque Cristo viene. Y no podemos conformarnos a este siglo, dice la Biblia. Así que Dios me le bendiga, Dios me le gloria, amén. Gloria al Señor. Y así que